Bueno, vamos a comenzar el tercer estudio sobre la salvación. En este caso, el tema que vamos a tratar es por qué Dios salva, por qué Dios provee de la salvación. En el primer estudio vimos nuestra necesidad, vimos que estábamos en pecado y no había solución. En el segundo estudio hemos visto la historia de la salvación, cómo la salvación siempre ha sido la misma, pero Dios la ha ido revelando de maneras diferentes a lo largo de la historia. No la vimos entera la historia de la salvación, pero sí que nos paramos en varios episodios a lo largo del Antiguo Testamento hasta ya finalmente llegar a Jesús. Y hoy vamos a entrar en este tema. ¿Por qué Dios provee de la salvación? Primer punto. Pues Dios provee la salvación porque es su voluntad. Él quiere salvar. Y hoy os digo que vamos a leer muchos versículos, porque voy a decir muchos conceptos, pero los conceptos quiero que los veáis bíblicamente, es decir, no me invento nada. Es que la Biblia lo afirma tal cual. Entonces, lo primero que entendemos es que es la voluntad de Dios salvar. Dios quiere salvar. Desde que Dios crea al ser humano, no lo creó para que fuera condenado, lo creó libre. Y Dios, permitirme la expresión, se la jugó al darle libertad al ser humano. Podía haber creado marionetas que no fueran capaces de pecar y ya está, pero entonces no hubiera sido el ser humano creado a imagen y semejanza de Dios, le tuvo que dar libertad. Pero desde el principio la voluntad de Dios era que el ser humano estuviera en relación, en comunión íntima con Él. La misma comunión que ya vimos en la Trinidad tenía el Padre con el Hijo y el Espíritu Santo, esa misma comunión es la que Dios quería tener con el ser humano. Así que su voluntad es salvar. Por ejemplo, estos tres versículos, Salmo 67, 2 dice, para que sea conocido en la tierra tu camino entre todas las naciones, tu salvación, entre todas las naciones. La voluntad de Dios no era salvar a un pueblo, era a todas las naciones. Y a veces pensamos que esto es solo del Nuevo Testamento, pero en el Antiguo también lo afirma. Isaías 45, 22 dice, volveos a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay ningún otro. Entonces Dios se revela en su pueblo, pero para que los demás pueblos al ver a su pueblo desearan al Dios que tenía ese pueblo, porque ese era el Dios verdadero, pero la voluntad de Dios era la salvación a todos. Primera de Timoteo 2:4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. El cual quiere, expresa deseo, no expresa una realidad. Dios quiere que sean salvos todos, pero todos no se van a salvar. Ese es su deseo, es su voluntad. Su voluntad en cuanto a deseo, no su voluntad en cuanto a soberanía, en cuanto a decisión. No hay una salvación general para todo el ser humano independientemente de lo que hagas. Hay una salvación para aquellos que ya veremos, o ya hemos visto muchas veces, ¿no? Para aquellos que creen, que tienen fe. Pero el deseo de Dios es que todos los hombres sean salvos. Y esto, además, abundando en este tema de que era su voluntad, lo vemos porque es una iniciativa que la Biblia nos expresa que Dios tiene incluso desde antes de la creación. Fijaros en estos versículos. Efesios 1, 3 y 4 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, en pasado, ¿vale? Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Ya vemos cómo la iniciativa de salvar está incluso desde antes de la fundación del mundo, la iniciativa de este deseo de salvar, incluso el plan para salvar, está predicho, está dicho por Dios desde antes, o decidido por Dios desde antes de la fundación del mundo. Y dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Es decir, Dios ya sabía que el ser humano iba a pecar, porque incluso antes de crear al ser humano ya había decidido salvarle. Primera de Timoteo 1, 9 y 10 dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús
antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. ¿Veis? Desde antes de los tiempos de los siglos, y eso se refiere desde antes de que existiera el tiempo, y el tiempo existe desde que Dios crea, pues desde antes de que existiera el mismo tiempo, Dios ya tenía el propósito de salvarnos por su gracia. Pero ahora ha sido manifestada esta salvación a través de la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. ¿Entendéis? Pero seguimos. Primera de Pedro 1, 19 y 20 dice, sino que con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Primera de Corintios 2, 7, más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Hechos 2:23, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis en manos de inicuos crucificándole. Determinado, algo determinado por Dios y anticipado conocimiento de Dios. Entonces, ¿Dios tiene el deseo de salvar? Hombre, si desde antes de crear ya lo tenía planificado, ya lo tenía determinado, ya lo tenía decidido salvar. Así que Dios quiere salvar, es su voluntad. ¿Y por qué? ¿Por qué quiere salvar? Pues Él quiere salvar porque esa es su naturaleza, es su esencia. Al principio empezamos con el estudio de los atributos de Dios, ¿no? Y ahí vimos muchos atributos de Dios y intentamos definir su naturaleza, lo que Dios es. Pues fijaros, amor, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mas Dios muestra su amor, como dice Romanos, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Él se entregó por nosotros, por amor. También, por misericordia. Miqueas, capítulo 7, versículos 18 y 19. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades. Esta frase es un poquito fea, ¿no? Sepultará nuestras iniquidades. Es decir, mandará a la tumba nuestro pecado. Y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Sepultará nuestras iniquidades. ¿Quién fue el sepulcro? Jesús. ¿Con el pecado de quién? Sepultará nuestras iniquidades, lo dice Miqueas. 600 años antes de que Jesús naciera, ya lo está diciendo Miqueas lo que va a pasar. Y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados y jamás se acordará de ellos. Pero Dios también tuvo gracia. Tito capítulo 3 versículos del 5 al 7 dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Es decir, Dios no puede no salvar. No puede. Porque es su esencia, es su naturaleza, es lo que Él es. Él es el creador de la vida, el dador de la vida. Por lo tanto, tiene que dar vida. Y la vida de Dios es vida eterna. Por eso, Él no puede no salvar, porque sería negarse a sí mismo. Mirad, un día una chica de primero de la ESO, 11, 12 años, me preguntó, mira, yo me arrepiento de mis pecados, le digo a Dios, perdóname por mis pecados, y yo me arrepiento de verdad, pero yo cómo sé que Dios me ha perdonado.
¿cómo sé que de verdad me ha perdonado Dios? Y digo, madre mía, con 12 años está muy bien la pregunta. Porque ella me dice, yo me he arrepentido de mis pecados, pero no sé, no me ha pasado nada. No he sentido nada, no sé, tenía que haber llorado. ¿Cómo sé que Dios me ha perdonado de verdad? Claro. Y la primera respuesta es porque Dios no puede no perdonar. Él lo dice en su palabra. El que a mí viene, yo no lo echo fuera. Para salvar a todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, Él promete el perdón. Y como lo promete, Él no puede negarse a sí mismo. Él no es mentiroso. Así que te tiene que perdonar. Si tú te has arrepentido de verdad, Dios te va a perdonar, 100% seguro. Y si no lo sientes, créelo. Empieza por aquí. Créelo. Y probablemente en tu relación con el Señor empezarás a sentirlo. ¿Por qué? Porque te vas a hallar con el Espíritu Santo, porque te va a hacer su hijo, porque sentirás su compañía, sentirás su cercanía. Y a lo mejor el primer día, normalmente la persona que se arrepiente, normalmente el primer día sí que tiene muchas emociones, ¿no? Pero a lo mejor no. ¿Quién sabe? Pero lo que sí te prometo es que tu vida va a cambiar. Mirar, ¿cuántas veces, esto es algo que quiero hablar en el próximo estudio, pero bueno, ¿cuántas veces había escuchado que para ir al cielo hay que aceptar a Jesús como Señor y Salvador? ¿Miles? Siempre, ¿no? Siempre se escucha eso. Claro, el problema está en que cuando repetimos la misma frase, las mismas palabras, tantas y tantas veces, a veces pierden la profundidad, pierden el significado. Es como que las vaciamos, decimos, sí, yo eso ya lo sé, ya lo sé, pero claro, pero ¿qué significa aceptar a Jesús como tu Salvador y como tu Señor? Porque son palabras bastante gruesas, pero de escucharlas tanto me empiezan a perder importancia. Pues aceptar a Jesús como tu Salvador es reconocer que eres pecador y que tienes necesidad de Él. Es arrepentimiento. Y aceptar a Jesús como Señor es lo que dijo Jesús. Quien quiera venir en pos de mí, que coja su cruz y sígame. Niéguese a sí mismo y me siga. Eso es aceptar a Jesús como Señor. Claro. ¿Cómo sé si me ha perdonado? Y yo te pregunto, ¿es tu Señor? Porque te has arrepentido, lo estás aceptando como Salvador, pero las dos cosas van unidas. ¿Es tu Señor? Y si tú lo reconoces como Señor, ya te digo yo que te has arrepentido. Ya te digo yo que te ha perdonado. Ya te digo yo que tiene al Espíritu Santo, que es el que hace nacer esa idea dentro de ti. Y el que te hace desear obedecer a Dios. Así que Dios no puede negarse a sí mismo, es su naturaleza. Él quiere salvar y no puede no salvar. A todo aquel que se arrepiente, Dios le va a perdonar. Ahora, esta obra de la salvación la hace Dios. Yo no intervengo. Es Dios el que salva, es Dios el que ha hecho la obra, es Dios el que se hizo hombre, el que vino a morir y el que me dio la oportunidad de ser salvo. Toda la obra es de Dios. Es Él el que me justifica. Es Él el que me sella con el Espíritu Santo. Es Él el que me hace su hijo. ¿Yo puedo hacerme hijo de alguien? Decir, bueno, a partir de ahora, Boris va a ser mi padre. ¿Yo lo puedo decidir eso? No, pero Boris puede decidir eso. Pero ¿quién se lo va a pedir al juez? ¿Y quién va a mover todos los papeles? ¿Lo va a hacer él? ¿Pero yo? No. Bueno, ya soy mayor de edad, esto ya no cuenta, ¿vale? Además, no solo mayor de edad, sino que la he superado con goleada. Pero imaginaos que estoy hablando de un niño, ¿vale? Yo sí puedo hacer que un niño sea hijo mío, moviendo todos los papeles legales, moviendo una adopción, pero lo hago yo, decisión mía. Pero el niño no puede hacer nada. ¿Yo puedo hacerme hijo de Dios? Para ser su hijo es Él
el que tiene que hacerlo. Así que la obra es de Dios. Y fijaros, Romanos capítulo 3, versículos 19 y 20 dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Es decir, todas las personas del mundo están bajo el juicio de Dios y nadie puede abrir la boca, ni quejarse, ni decir esto es injusto, ni decir yo no quiero esto. Estás bajo el juicio de Dios, no es decisión tuya. ¿Por qué? Y dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. ¿Por qué? Porque todos pecamos. Y sigue diciendo, porque por medio de la ley es el conocimiento de pecado. Así que yo no puedo hacer nada, estoy bajo la ley que me está condenado porque yo incumplo esa ley. Romanos 3, 23 al 25, un poquito más adelante, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Veis cómo toda la obra la hizo Dios? Dice, siendo justificados por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación para manifestar su justicia por mi pecado. Yo lo único que he hecho en toda esta historia, el pecado. Todo lo demás, Dios. Juan 10:10. 10. ¿Qué dijo Jesús? Dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Pero yo he venido, yo, Jesús, no yo no. Jesús, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Romanos 5, 8 y 9. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Hechos 2, 10 y 11. Está Pedro dando el discurso, ¿no? Y dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten. Está hablando de Dios, está hablando de Jesús, pero está hablando de Dios. Que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por las aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. El autor de la salvación lo llama aquí, a Jesús. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 5, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Mirad, este versículo hace un resumen de toda la salvación, de la justificación, de la santificación, de la glorificación, la salvación pasada, la salvación presente y la salvación futura. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo, pasado, renacer para una esperanza futura por la resurrección de Jesucristo, por la resurrección de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, está hablando del futuro, reservada en los cielos para vosotros. Pero ¿qué dice ahora? Que sois guardados hoy por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Mirad, toda la obra es de Dios. El día que me justificó, pero hoy también está trabajando en mi salvación. Guardad vuestra salvación con temor y temblor, pero es que esa obra no la hago yo, la hace Cristo en mí, la hace el Espíritu Santo.
Y todo para que un día reciba esa salvación futura, esa glorificación en su presencia, en el cielo. Toda la obra entera, desde el principio hasta el final, es de Dios. Así que esto nos lleva a una conclusión. Y la conclusión es que nosotros tenemos seguridad de salvación. Es decir, si la voluntad de Dios es salvar, si tiene que ver con su propia naturaleza, si además es algo planeado por Dios desde antes de la fundación del mundo, desde antes de la existencia del propio ser humano, si además depende de Él porque Él es el que realiza la obra, ¿qué duda tienes? La única conclusión que cabe es que tenemos seguridad de salvación, es decir, que, traduzco, ¿no? Un día en el que tú eres salvo por gracia, eso es irrevocable. Eres salvo para siempre. La salvación no se puede perder. Pero vamos a la Biblia, ¿no? Mirad, lo primero, vamos a definir un poco lo que es la salvación y por qué esto es algo irrevocable. Porque la salvación no es simplemente el perdón de los pecados. No es una vida eterna en el futuro. La salvación es la resurrección espiritual del que está muerto. Es decir, yo estoy muerto en mis delitos y pecados y lo que hace Dios es resucitarme. Una resurrección espiritual. El que está muerto vuelve a la vida. Efesios capítulo 2, versículos 5 y 6 dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo, está en pasado, es decir, yo estoy ahí, es mi condición actual, nos hizo sentar en lugares celestiales. Tú estás sentado aquí en una silla, también. Espiritualmente tú estás sentado en lugares celestiales. Esa es tu posición actual. De tal manera que cuando Dios te ve santo. Porque te ve a través de la sangre de Jesucristo. Te ve como alguien que ha resucitado, como alguien que ha pasado de la muerte a vida. Y que yo sepa, los zombies no existen. El que está muerto y el que está vivo está vivo. El que está muerto no tiene vida, pero tampoco puede acceder por sí mismo a la vida. No puede volver a la vida. No tiene la capacidad de volver a la vida. No es algo tuyo. Y si Dios te ha resucitado y te ha dado una nueva vida, ¿vas a hacer tú algo para perderlo? ¿Puedes hacer tú algo para perderlo? Mirar, la Biblia es clara, nos dice, el que ha nacido de Dios, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. ¿Y esto qué significa ser una nueva criatura? Pues el día que yo nazco de mi madre, Jesús a Nicodemo le dijo, lo nacido de la carne, carne es. Hay que nacer del Espíritu. Tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo, ¿cómo? ¿Me tengo que meter dentro del vientre de mi madre? Y dice, no, tú que eres estudioso de la ley, ¿no entiendes esto? Lo nacido de la carne, carne es, pero lo nacido del Espíritu, Espíritu es. Es necesario nacer de nuevo. El día que yo nací de mi madre, nací pecador. Porque el pecado se transmite. Como el pecado entró al hombre por un hombre, todos somos pecadores. Así que el día que yo nací de mi madre era pecador y estoy muerto en mis delitos y pecados. Por lo tanto, un muerto no puede resucitar por sí mismo. Solo Dios, el dador de la vida, es el único capaz de resucitar. Ahora, el día que yo nazco en el Espíritu, que nazco de nuevo por la obra de Dios, ahora soy una nueva criatura.
que tiene la naturaleza santa de Dios. Es decir, cuando Dios me ve santo, me ve sin pecado. Y algunos se llevan esto al extremo y dicen, no, un cristiano ya no peca. Y no, espérate. Tu naturaleza santa no peca. Tu vieja naturaleza sí. Y a veces, aunque está muerta, crucificada en la cruz, pero levanta así la cabeza un poco, ¿no? Y sale a la luz. Y sale mi carne, mi antiguo yo. Pero Dios no me ve a través de ese antiguo yo. Porque si me viera a través de ese antiguo yo, Dios no puede tener relación conmigo. El Espíritu Santo no podría estar en mí. Por eso me tiene que dar una nueva naturaleza, completamente nueva, sin pecado. Pero sin pecado y sin la posibilidad de pecar. Esa nueva naturaleza no se puede manchar. Porque en el momento que se manchase por el pecado esa nueva naturaleza, Dios se tiene que ir de allí. Porque Dios es santo y no puede estar en presencia del pecado. Así que esa nueva naturaleza que Dios me ha dado es santa. Y no va a dejar de ser santa. Por eso, entender el concepto de la salvación no es solo que me ha perdonado los pecados, y no es solo que me iré al cielo con Él, es que he nacido de nuevo. Y yo siempre os pongo el ejemplo, ¿no? Un naranjo que da naranjas, y un limonero, limones, y un pecador, peca, pero un santo, santidad, el fruto del Espíritu Santo. Ese es el fruto que da un hijo de Dios, que vive en el Espíritu, entenderlo. El Hijo de Dios que vive en el Espíritu, que vive en comunión con el Padre, el fruto que da, y no puede dar otro fruto, es el fruto del Espíritu Santo. Por eso, al entender la salvación así, como un nuevo nacimiento, una transformación, un cambio, y todo ese cambio provocado, producido por Dios, ¿qué voy a hacer yo? Pero no solo esto. Dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. La muerte ya no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió, el pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Y esto se lo está aplicando a Cristo, pero yo he muerto y he resucitado en Cristo. Así que todo esto es aplicable a mí. La muerte ya no se enseñorea más de mí. Porque como morí en Cristo, el pecado murió una vez y por todas. Eso es lo que Cristo ha hecho en mí. Esto estoy leyendo en Romanos capítulo 6, del 9 al 11. Dice, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Veis cómo todo esto es aplicable a mí? Por eso Pablo en Corintios dice, si Jesús no resucitó, somos los más dignos de conmiseración. Traduzco, si Jesús no resucitó, somos los más tontos del planeta. Porque en vano creemos, todo lo que creemos es falso. Y no hay perdón de pecados, no hay salvación, no hay resurrección, no hay cielo. Si Jesús no resucitó, nada de lo que creemos es verdad. Y dice, pero Jesús resucitó, no tengáis duda. Así que, ¿en qué descansa la seguridad de salvación? ¿Descansa en lo que tú haces o en lo que Dios es? Y leemos más versículos, ¿vale? Os he dicho que íbamos a leer muchos versículos porque quiero que entendáis que lo dice la Biblia. Hebreos 7:25 dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él, por Jesús, se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Salvar perpetuamente. Perpetuamente, ¿qué significa? Para siempre. Si la salvación no es perpetua, como dice este versículo, el resto de cosas perpetuas tampoco lo son. El amor de Dios por nosotros, tampoco. El pacto de Dios con el hombre, tampoco es perpetuo.
Pero si perpetuo es lo que significa, entonces la salvación, como dice Hebreos 7:25, es perpetua, no cesa. ¿Pero por qué? Y termina diciendo, porque Dios dice, viviendo siempre para interceder por ellos, porque Dios intercede por mí. Por eso me salva perpetuamente, porque Él intercede por mí. Pero seguimos. Segunda de Timoteo 2:19 dice, pero el fundamento de Dios está firme. El fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Es decir, te va a decir, no sé, una verdad inamovible, dice el fundamento. El fundamento de Dios está firme y tiene un sello, está sellado. ¿Y cuál es? Conoce el Señor a los que son suyos. Ese es el fundamento, ese es el sello. Dios conoce a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Por tanto, el soberano, el todopoderoso, Dios custodia a los que son suyos, los sostiene, los conduce, trabaja en ellos y finalmente nos recibirá en gloria. Y si no, ¿qué dice Filipenses 1:6? Estando persuadido, convencido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Si esto no fuera así, entonces este versículo miente. El que comenzó en vosotros la buena obra, ¿a qué se está refiriendo? Pues el que te salvó y te hizo su hijo, el comienzo de la obra. Él la va a perfeccionar. ¿Ves cómo no la perfecciono yo? La perfecciona Él. Por lo tanto, esta salvación, esta seguridad, ¿descansa en mí, en lo que yo hago, o descansa en lo que Él es? Judas, versículos 24 y 25, dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea la gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Aquel que es poderoso para guardaros sin mancha. ¿De qué Dios estamos hablando? De alguien todopoderoso. Y dice que me va a presentar sin mancha delante de su gloria. Porque si tuviera una mancha ya no podría estar delante de su gloria. Pero dice que Él me va a presentar sin mancha delante de su gloria. Es una promesa, es una afirmación. No lo está condicionando. No, si permanecéis fieles a mí, entonces os presentaré delante de mí. No dice eso. Dice, el que es poderoso para guardaros sin mancha y presentaros sin mancha, para guardaros sin caída, y presentaros sin mancha delante de su gloria. A Él sea la gloria, la majestad, el imperio y la potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Sé que no soy perfecto. Yo sé que fallo. Sé que tengo un compromiso de lealtad con mi Dios, el cual fallo cada 2 por 3. Y otras muchas cosas que ni sabéis vosotros. Pero yo tengo la seguridad que el Dios soberano es el que custodia mi vida. Es el que guarda, protege mi vida. Es el que tiene cada cabello de mi cabeza contado. Es el que sabe el pasado, el presente y el futuro. Y el que me dijo, mira, el que pecare, abogado tiene para con el Padre. Porque sabiendo que yo iba a volver a fallar a ese compromiso de lealtad que tengo con Él, y aún así me sigue mostrando esa misericordia y ese amor, diciéndome, mira, yo sé que me vas a fallar después de haberte hecho nacer de nuevo, pero tranquilo, abogado tienes para con el Padre, vuelve a mí, vuelve a mí, porque mi trabajo contigo no ha terminado. Mi trabajo terminará, te lo prometo, pero todavía no ha terminado. Yo voy a presentarte a ti
delante de mi gloria sin mancha. Creo que el conocer a nuestro Dios, conocer la inmensidad de lo que es la obra de la salvación en cada uno de nosotros, solo nos puede hacer tener un deseo profundo de agradecimiento y de adoración a nuestro Dios. Y por eso nos dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Entiendes el amor que Dios ha tenido por ti? No es un amor pasajero. 1 Corintios 13, el amor nunca deja de ser. El amor todo lo soporta. Porque el amor, Él es la definición de amor. Y ese es el plan de salvación. Un amor tan grande que sabiendo que un muerto no puede volver a la vida, pero Él viene a darnos vida. Y vida en abundancia. Y es curioso, ¿no? ¿Por qué Jesús dijo para darnos vida y vida en abundancia? Y es que a veces vivimos una vida cristiana en derrota. Por eso es vida, tenemos vida, pero no es una vida en abundancia. Pero lo que Dios quiere es que tengamos vida en abundancia. Una vida en abundancia no pensando en el futuro, una vida en abundancia que la podamos vivir aquí, hoy, ahora. Así que espero que todos estos conceptos, versículos, que a veces, no sé, es un poco lioso leer tantos versículos uno detrás de otro, ¿no? Pero lo que quería expresar es que no depende de mí, que todo depende de Dios. La semana que viene, bueno, próximo estudio, hablaremos de nuestra pequeña parte. La salvación es suya, es obra suya, Él es el que la hace y hay una pequeña parte en la cual nosotros intervenimos. Pero no para salvarnos. Ya lo veremos. Pero lo que hoy quiero dejar claro es que la salvación es enteramente obra de Dios. Provista para nosotros por amor, por misericordia y por gracia desde antes de la creación del mundo, porque su deseo es que nadie se pierda, que todo el mundo venga al conocimiento de su verdad. Por eso, delante de su presencia, nadie te podrá poner excusa, como dice Romanos, porque Dios le habrá dado la oportunidad de ser salvo a todas las personas de la tierra, a todas las personas. Cada uno, según la luz que ha recibido, será juzgado. Pero nadie tendrá excusa. ¿Por qué? Porque el deseo de Dios es que todo el mundo venga al conocimiento de la verdad. Así que Dios le ha dado a todo el mundo revelación suficiente para poder ser salvo. Otra cosa es que hayan aceptado o no. En 2 semanas lo vemos. ¿De acuerdo? Pues vamos a terminar en oración, dándole gracias a Dios y adorándole por todo esto. Y preguntas para después.